Aleluya. Cuando lo tenga dice amén. Vamos a leer juntos la escritura, comenzando en el versículo número 1. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Padre, te damos gracias porque una vez más podemos estar aquí para recibir tu palabra. Y oramos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones para poder entender, recibir estas verdades, de manera que puedan ser efectivas en nuestra vida. Oramos, Señor, que cada persona aquí presente pueda ser edificada, salir de aquí bendecido. Ayúdame a poder presentar este mensaje con claridad a tu pueblo. Todo pensamiento contrario sea echado fuera de cada mente, y todo espíritu que no es tuyo sea fuera de este lugar. Te damos gracias por tu bendición en el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Puede sentarse, iglesia. Bendito el nombre del Señor. Y esta es la tercera semana que estoy tratando sobre este pasaje de la palabra de Dios, este Salmo 27, que estoy seguro que usted lo ha leído más de una vez y realmente quizás hasta memoriza algunas de las porciones de este Salmo, que es bien hermoso. Pero como decía en el primer servicio, muchas veces pasamos por alto verdades que están allí, aun cuando memorizamos la Escritura, aun cuando la leemos muchas veces. Eso me ha pasado a mí montones de veces y me maravillo cómo Dios puede enseñarme verdades en su palabra en pasajes que son populares como este. Pasajes que uno ha leído y ha leído y ha leído, se ha aprendido de memoria, y de repente el Señor te habla y te da una enseñanza en cosas que tú no habías visto antes. Y esa es la razón por la cual estamos enfatizando este Salmo 27 durante estas semanas, que ya hoy es la tercera semana. Y hemos mencionado bajo el título Confianza plena en Dios. Confianza plena en Dios, que aun cuando vivimos en un mundo tan complicado, en un mundo tan difícil como el que nos ha tocado vivir, donde hay muchas cosas adversas, violencia, abuso, injusticia, maldad de toda clase, podemos confiar plenamente en Dios. Podemos desarrollar una confianza plena en nuestro Dios. Amén. Y hemos aprendido a través de la Escritura que la confianza plena en Dios solamente puede ser desarrollada, manifestada cuando conocemos a Dios. O sea, confianza plena está basada en conocimiento de Dios. La Biblia dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. De la misma manera que tú no puedes confiar en alguien a quien no conoces, tú no puedes confiar en Dios si no lo conoces. Sí, hemos aprendido que el conocimiento de Dios no se recibe por haber nacido con ellos, sino que se adquiere, se aprende, se recibe a través de un caminar con Dios diariamente. Se aprende a través de estar en la presencia de Dios. Este mismo salmista David dijo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, ¿cuándo? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, mi deseo, mi prioridad, dijo él, es estar siempre en la presencia de Dios. En ese lugar secreto donde yo puedo contemplar cuán agradable es la presencia del Señor, cuán deleitosa es su presencia para mí, y que yo puedo meditar, investigar, inquirir en su presencia y recibir sabiduría y recibir bendición para mi vida. Amén. Y aprendimos la semana anterior que cuando aprendemos el secreto de la confianza, de estar en la presencia de Dios, vamos a experimentar triunfo en nuestra vida diaria, victoria en nuestra vida diaria. Vamos a aprender a levantar nuestro rostro, nuestra cabeza, como señal de que no hay vergüenza en nosotros, porque el Señor está con nosotros. Aleluya, aleluya. Como David dijo en otra ocasión, él dijo: él es escudo alrededor de mí, es mi gloria y
el que levanta mi cabeza. O sea, independientemente de la situación, muchas veces estamos con nuestra cabeza baja porque el peso de los problemas es muy grande, nos sentimos atribulados, pero qué bueno es poder levantar nuestra cabeza y decir: el Señor está conmigo, yo no temeré lo que el hombre puede hacerme. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria al Señor. Pero en esta mañana yo quiero enfatizar un resultado bien positivo de confiar plenamente en Dios. Y vamos a mirar que cuando hay confianza plena en Dios, esa confianza plena en Él nos libra del temor. Nos libra del temor. Si miramos allí el versículo 1 y el versículo 3, la palabra temor o el verbo temer aparece 3 veces. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? 2 veces aparece temeré, atemorizarme. En el versículo 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No temerá mi corazón. En otras palabras, liberación de temor. Liberación de temor. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Podemos ser libres de temor cuando aprendemos a confiar en Dios. Dilo conmigo: puedo ser libre de temor cuando aprendo a confiar en Dios. O sea, muchas veces decimos: yo confío en Dios. Yo tengo confianza en Dios. Pero no es cierto. No es cierto. Sí, son palabras que repetimos muchas veces porque las oímos que otros las repiten. Y queremos quedar bien con los demás. Que no aparentar que somos gente desconfiada con Dios, incrédulos. Pero en lo más profundo de nuestro ser hay temor. Y cuando hay temor en lo profundo de nuestro ser es que no hay confianza en Dios. O sea, vamos a enfrentar esta situación con la cara descubierta, por decirlo así. Cada vez que tú experimentas temor en tu corazón, es que no hay confianza en Dios. Confianza en Dios y temor no pueden vivir en el mismo cuarto a la misma vez. O hay uno o hay otro. De manera que vamos a aprender esta mañana cómo poder vivir libre de temor en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Y empezamos por decir que el temor es más que una emoción que sentimos. O sea, muchas veces hay una clase de temor que es normal. Cuando tú estás enfrentando, digamos que empieza a temblar aquí ahora mismo, obviamente tú vas a salir corriendo y muchos gritarán. Es ese instinto de querer preservar la vida, de querer salvar la vida, ¿no es cierto? Eso es algo bueno en nuestro ser, porque nos ayuda a protegernos de peligros y de situaciones que se presentan. Pero hay una clase de temor que es más que una emoción que sentimos. Es un enemigo espiritual. ¿Sí? El temor, la Biblia enseña, es un espíritu. Y es un espíritu que no proviene de Dios. ¿Sí? Es un espíritu que no proviene de Dios. Es un espíritu que nos paraliza. Es un espíritu que viene a nuestra vida para tratar de oprimirnos y mantenernos en esclavitud. Sí, hay una escritura en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que si usted lo puede encontrar, está bien. Si no lo puede encontrar, simplemente lo anota en su hoja de referencia y escucha lo que yo leo, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, es interesante esa palabra cobardía. Esa palabra cobardía se traduce en otras versiones como timidez. La Nueva Versión Internacional la traduce timidez. La Biblia de Jerusalén de igual manera. La Biblia Dios habla hoy, dice temor. No nos ha dado Dios espíritu de temor. Y otras traducciones, tanto en español como en inglés, dicen temor en vez de cobardía. Pero la palabra original que se traduce cobardía aquí en tu Biblia significa realmente temor, timidez, cobardía. Cualquiera de esas palabras son traducciones de la misma palabra griega y nunca se usa en un buen sentido. Pero Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Él no nos ha dado espíritu de timidez. Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, o una mente sana. ¿Cuántos dicen amén? Así que si Dios no nos ha dado espíritu de temor o cobardía, cada vez que viene ese sentir a nuestra persona,
cuando enfrentamos adversidades, eso no viene de Dios. Y si eso no viene de Dios, tiene otro origen. Viene del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo quiero ilustrarte este punto para que aprendamos cómo vivir libres del temor. Y cómo David pudo decir, no temeré. ¿De quién he de atemorizarme? No temerá mi corazón. Verdades que salieron de su boca con convicción. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículo 26, la palabra de Dios nos enseña el relato cuando Jesús entra a la barca con sus discípulos y le dice, pasemos al otro lado, según Marcos, para ir hacia la tierra de los Gadarenos. En medio del mar de Galilea se desata una gran tormenta. Una tormenta que, según los historiadores, iba por encima de la experiencia de los discípulos, que muchos de ellos eran pescadores. Tenían la experiencia de esta clase de tormentas que se desata en el mar de Galilea de repente, surge de repente y son tormentas fuertes. Pero estos discípulos se asustaron tanto que nos da a entender que la tormenta que se desató en esta ocasión era por encima de lo que ellos habían experimentado. ¿Por qué? Porque era una tormenta promovida por el mismo Satanás para impedir que Jesús llegara al otro lado, donde había un hombre endemoniado que necesitaba ser libre. Aleluya. Ahora la Biblia enseña que cuando ellos estaban en medio del mar, dice el versículo 24, he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La palabra temer aquí es la traducción de la misma palabra que en 2 Timoteo se traduce cobardía. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora pon en tu mente esta palabra del versículo 26. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Si te pones a mirar el panorama, era lógico desde el punto de vista de los discípulos que ellos estuvieran con miedo. Porque la tormenta quería inundar la barca. Ellos pensaron que ya se ahogaban, que ya se morían. Y gritaron a Jesús, Señor, porque estaba dormido, sálvanos que perecemos. Ahora Jesús no los felicita por haberlo despertado. Jesús no les dice, muchachos, qué bueno que me despertaron. Mira, que casi nos ahogamos. No, Jesús se paró y calmó la tormenta con sus palabras. Y les dijo a ellos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea que no fue un cumplido, fue una reprensión. ¿Me está entendiendo? Quiere decir que Jesús esperaba otra reacción de ellos, que no fuera temor. Con eso en tu mente, mira Marcos 4, que está en la misma historia, pero desde la perspectiva de Marcos. Y vamos a ir pensando al respecto. Jesús no los felicitó, Jesús los reprendió. Marcos 4, en el versículo número 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que estamos pereciendo? Y mira lo que dice el versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? La palabra amedrentados también significa acobardados. También significa temerosos. Es la misma traducción o la traducción de la misma palabra que en Mateo se traduce temer y en 2 Timoteo cobardía. Todo es la misma palabra original. Jesús les dijo, ¿por qué estáis así acobardados, amedrentados, temerosos? ¿Cómo no tenéis fe?
entonces temieron con gran temor, ya no por las olas, sino por lo que Jesús hizo. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ahora yo quiero llamar tu atención a esto que a mí me impacta. Desde el punto de vista lógico, humano, era lo más normal de la vida que ellos se hubiesen asustado, porque se estaban hundiendo o estaban en peligro de hundirse. ¿Me explico? Amén. Sin embargo, Jesús no los felicitó. Jesús los reprendió y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados y temerosos? ¿Cómo no tenéis fe? Quiere decir que Jesús esperaba de ellos una reacción de fe y no de temor. Una reacción de fe y no de cobardía. Aun cuando la situación era para tener miedo, mirándolo desde el punto de vista natural. Pero Jesús esperaba más de ellos. Él espera más de ti y más de mí. Aleluya. Esto es muy importante. Ahora, cuando Jesús les dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Realmente hay dos supuestas o posibles interpretaciones a esta pregunta de Jesús. La poca fe de ellos podía estar basada en que ellos no tenían el conocimiento de Jesús que debían haber tenido. Porque ellos mismos se asombraron cuando Jesús calmó el mar y calmó el viento. Y ellos dijeron, ¿qué clase de hombre es este? Lo cual implica que su fe no estaba en el nivel correcto porque no tenían el conocimiento correcto de Jesús. Confianza en Dios está basada en el conocimiento que tenemos de Dios. Si muchas veces decimos, yo tengo fe que todo va a salir bien. Oh, yo tengo fe que las cosas se van a poner mejor. Oh, yo tengo fe. Pero esa declaración, la mayoría de las veces, es simplemente un deseo interno en la persona y no fe real. La gente dice, yo tengo fe que todo va a estar bien. ¿Pero fe en qué? Algunos dicen, bueno, fe en los doctores. O fe en el gobierno. O fe en mí mismo. O fe en la vida. Incluso algunos dicen fe en Dios. Pero no tienen ninguna base sólida para tener fe en Dios. Lo cual implica que están hablando palabras que salen de la boca para afuera, pero por dentro hay temor. Cuando hay fe real, el temor se va. Cuando hay temor en el corazón, no hay fe. No hay confianza plena. Si vamos a entender estas cosas, aunque nos cueste trabajo, aunque nos cueste decir, sí Señor, yo he fallado en esta área. Pues para eso estamos aprendiendo esto. Para aprender a cómo vivir libre del temor. Esto no es algo que se aprende de una buena vez o de una sola vez, sino que es un diario vivir. Pero por algún lado, por algún momento hay que empezar. Y yo creo que este es el día para empezar. Si es que tú no lo has empezado antes. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pero hay otra posible interpretación de las palabras de Jesús cuando Él dijo, ¿cómo no tenéis fe? Él esperaba de ellos fe. Cuando tú lees la Biblia, hay un momento cuando Jesús le dice a una higuera que no tenía fruto, nunca nadie coma fruto de ti para siempre. Los discípulos lo oyeron. Al otro día pasaron por el mismo lugar y vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y le dijeron, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Según Mateo 21, Jesús les dijo, si ustedes tienen fe, oye bien esto, y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte dijeren, muévete y échate en el mar, se moverá. Se quiere decir que Jesús les dice, lo que yo he hecho, ustedes también lo pueden hacer. Estamos acá todavía, ¿verdad? Es algo que te va a impactar. Y yo te lo he dicho así de memoria, pero me gustaría que lo leyeses tú mismo en Mateo 21, en el versículo 21. Mateo capítulo 21, en el versículo 21. Mira lo que dice la Escritura. Oh, precioso Dios, precioso Dios. Vamos a leer el 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Si de acuerdo a esta escritura, Jesús podía haber estado esperando que los discípulos reaccionaran en la tormenta de la misma manera que Él reaccionó, calmando la tormenta con sus palabras.
Pero él le dijo, ¿por qué? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe? O hombres de poca fe. Aleluya. En otro lugar Jesús les dice, ya después que él resucitó, id y predicad el evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Jesús transmite el poder que había en él a sus discípulos y a todos aquellos que creen en él. De manera que Jesús podía haber estado esperando la reacción de los discípulos en aquella barca de otra manera. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en esta tierra, le dio autoridad. Autoridad sobre todas las cosas. Sí, el pecado entró y esa autoridad se perdió, es cierto. Pero Jesucristo vino para restaurar esa autoridad a la persona. Y es interesante, Jesús se maravilla, se asombra de la reacción de la incredulidad de sus propios discípulos. Cuando hay temor en tu corazón, es señal de que no hay fe para enfrentar el momento. No que no tienes fe. Si eres salvo, tienes fe. Pero para enfrentar el momento no hay la suficiente fe que debe haber porque hay temor. David dijo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En otras palabras, si entiendo y conozco, reconozco quién es Dios para mí, no temeré. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. O sea, David es enfático. Él expresa lo que él siente, lo que él cree. Y él declara que el temor no lo puede tocar. Él dijo algo más. Él dijo, cuando se juntaron mis enemigos contra mí para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. En otras palabras, ellos no pudieron llegar hasta mí porque yo no tenía temor. El temor atrae al enemigo para destruir nuestra vida. La fe y la confianza en Dios pone una barrera. Bendito Dios. Y aquí llegamos a una buena pregunta en esta mañana. ¿Tú también recuerdas cuando Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas? Pedro fue intrépido. Pedro era un carácter tremendamente especial. Jesús viene caminando sobre las aguas en la noche. Ellos se asustaron, pensaron que era un fantasma. El viento estaba fuerte, tenían miedo. Pero Jesús les dice, no tengan miedo, yo soy. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esta pregunta está fuerte. Pero Jesús no lo reprendió. Jesús no le dijo, Pedro, ¿quién te crees que eres? Solamente yo puedo caminar sobre las aguas. No, Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, ven. A Él le agrada que tú y yo caminemos sobre lo natural con Él. Aleluya. Amén. Cuando Jesús le dijo, ven, Pedro no lo pensó dos veces. La Biblia dice, inmediatamente descendió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tú viste a alguien caminando sobre las aguas? Nunca. Es imposible. La ley de la gravedad no nos deja caminar sobre algo líquido y no hundirnos. Eso no es posible. De manera que cuando Jesús le dice a Pedro, ven, Jesús le está diciendo, ven y camina en lo sobrenatural. Camina sobre la ley de la gravedad como yo estoy caminando y no te hundes. Y Pedro obedeció. Y Pedro caminó sobre las aguas. Pero dice la misma escritura que de repente Pedro vio el fuerte viento y tuvo miedo. Y cuando él tuvo miedo, comenzó a hundirse. Ahora, tú nunca has visto a alguien comenzar a hundirse. La gente se hunde. Pero la Biblia dice así, comenzó a hundirse. Quiere decir que el temor empezó a penetrar el corazón de Pedro al ver el fuerte viento, y en la manera que le dio lugar a eso, perdió el sentido de lo sobrenatural y comenzó a hundirse. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Tuvo miedo
Mientras tuvo la mirada puesta en la palabra de Jesús y en Jesús mismo, él caminó sobre las aguas. Él hizo lo sobrenatural. Él caminó como Jesús le dijo. Pero cuando él puso su mente, su atención en el fuerte viento, él comenzó a hundirse. Esto me dice algo, iglesia. Esto me dice a mí que si tú y yo caminamos sobre la palabra de Jesús, no habrá temor. La misma palabra de Jesús que le dijo, ven, tiene el mismo poder que la palabra que te dice aquí, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Es el mismo poder, salió de la misma boca. Cuando la Biblia dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Esa palabra tiene el mismo poder que la palabra de Jesús cuando le dijo a Pedro, ven. Oh, amén. Oh, aleluya. Sí, necesitamos entender estos conceptos para poder caminar libres del temor. Entonces llegamos a un punto interesante acá. ¿Por qué nosotros tenemos miedo? ¿Por qué el ser humano tiene miedo? Sí, y podemos decir, bueno, el temor es un espíritu que no proviene de Dios. A menudo el temor es un fruto de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza humana nuestra que tiende a creer más lo peor que confiar en el Señor. ¿Cuántas veces nos pasa que vamos al doctor y el doctor nos da un diagnóstico que no nos gusta escuchar y ya empezamos a hacernos la idea de lo peor? Nunca nos hacemos la idea de lo mejor. Nunca decimos, bueno, yo confío en el Señor, esto va a ser bueno para mí, va a ser para la gloria de Dios, Dios se va a glorificar. No, salimos asustados. Pierdes el trabajo, te despidieron y nunca se te ocurre, Dios tiene algo mejor para mí, sino que llegas a la casa así. ¿Por qué? Porque ahora se te acabó el mundo, se te quitaron el piso, por decirlo así. El temor entró a tu corazón. Sí, nuestra naturaleza humana se enfoca más en lo negativo de las circunstancias que en lo positivo de ellas, confiando en el Señor. Sí, es algo innato en el ser humano. Es algo innato. Pero tú y yo estamos redimidos. Tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios y su palabra. Dios espera otra reacción de ti, otra reacción de mí. ¿Cuántos dicen amén? Oh, precioso es el Señor. La Biblia enseña esto en 2 Corintios 10. Míralo conmigo allí. 2 Corintios 10, versículo 3. Porque aunque andamos según la carne o conforme a la carne, no militamos o no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Ahora, presta atención a esto. La palabra fortaleza habla de un castillo, de una fortaleza donde los soldados se ponen para defenderse de un enemigo, etcétera. Pero en lenguaje figurado, podemos llamar una fortaleza a aquellas cosas en las que reposa la confianza humana nada más. Aquellas cosas en que nosotros ponemos nuestra confianza humana. Y el mismo versículo 5 describe qué clase de fortalezas el apóstol Pablo se refiere. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Note que aquí estoy hablando de algo que es tan importante. Algo tan importante. Tú y yo como creyentes tenemos armas que son poderosas. Y estas armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Fortalezas que el enemigo ha puesto para fortalecerse en nosotros y bloquear la bendición que Dios nos quiere dar o que nos ha dado. ¿De qué manera? A través de argumentos o razonamientos y toda altivez, pensamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Son fortalezas que el enemigo ha puesto. Déjame explicártelo de manera que puedas tú entender el concepto. El enemigo comienza su ataque a un ser humano
por poner pensamientos sutiles en su mente. Desde que tú y yo nacemos en esta tierra, tú y yo vamos aprendiendo a conducirnos en esta tierra con una forma de pensar que nos enseñan nuestros padres, nuestro sistema educativo, la sociedad, etcétera. Y comenzamos a desarrollar un patrón de pensamientos que realmente no necesariamente son de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando vas al doctor y el doctor te dice, ok, tienes un simple catarro, te voy a mandar esto, en 3 días vas a estar bien. Tú regresas a tu casa totalmente bien. Pero cuando el mismo doctor te dice, ¿sabes qué? Estoy viendo algo que no me gustó. Vi una mancha oscura que no me gustó, necesitamos hacer más estudios porque eso puede ser cáncer. Tú no regresas a tu casa igualmente de contento. ¿Por qué? Porque decir cáncer es decir muerte. ¿Sí o no? Decir cáncer es decir muerte. Y ya tú regresas a tu casa y muchas veces visualizas tu funeral. Ya todo terminó. Ya todo se acabó. Es cáncer. Es cáncer. Sí, pero hemos sido enseñados que eso es un límite, que no hay nadie que pueda sobrevivirlo. Eso está en nuestra mente. Ese concepto está en nuestra mente. Es una fortaleza que se ha puesto allí. Aleluya. Como yo enseñaba uno de estos días, creo que fue la semana anterior. Cuando nos han enseñado que un matrimonio después de 5 años ya no es matrimonio. Es aguantarse unos a otros. O el uno al otro. Los primeros 5 años es la luna de miel. El resto es al aguante. O sea, vamos programados con esa mentalidad. Eso es una fortaleza. Si nos pasa algo desagradable durante los primeros 5 años, nos asombramos porque eso no es lo que nos enseñaron. Pero si nos pasa algo después del 5.º año, decimos, sí, yo lo sabía. Porque ya tenemos eso en nuestra mente como un patrón de pensamiento que nos limita. ¿Me explico? Sí, estamos programados. Ahora, ese tipo de programación ha sido impuesta a nuestra mente por el sistema de este mundo que es modelado por Satanás. Y la Biblia le llama fortaleza. Argumentos que se vienen a ser imaginaciones. Creamos imágenes en nuestra mente de las cosas en las cuales pensamos. Tú y yo nunca pensamos en palabras, pensamos de acuerdo a cuadros imaginativos. Yo te digo, allá afuera tengo mi carro blanco estacionado. Tú no piensas de un carro negro. Tú piensas en un carro blanco. Te hiciste la idea en tu mente. Tú no piensas en las palabras carro, C-A-R-R-O-B-L-A-N-C-O. No, a ti no te importa eso. Tú te hiciste la imagen inmediatamente en tu mente de un carro blanco. ¿Por qué? Porque pensamos así. A través de imaginaciones. La imaginación es parte de nuestra persona que Dios nos ha dado, pero no para imaginarnos lo peor, sino para imaginarnos lo mejor. Aleluya. ¿Me entiende esta mañana? La Biblia dice, Dios nos ha dado armas para derribar fortalezas, derribando argumentos, razonamientos, imaginaciones, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Implica que cuando viene el pensamiento que te va a traer temor a tu vida, que se va a convertir en una fortaleza del enemigo, es tu deber y mi deber detener esa acción del enemigo y no permitir que ese pensamiento domine, sino combatirlo con la palabra de Dios. En el momento que detectamos un pensamiento que no es de Dios, pero quiere ponerse por encima de Dios, es nuestro deber refutarlo, desecharlo, tirarlo a un lado y pensar solamente lo que la palabra de Dios dice y hablar lo que la palabra de Dios dice. Esa es la manera de echar fuera el temor de nuestra vida. Porque el temor es una fortaleza del enemigo.
Te lo explico de esta manera. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, inmediatamente le dio esta palabra: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán de él jamás, porque el día que comas del fruto de ese árbol ciertamente morirás. Sin duda, ciertamente. Pero ¿qué le dijo la serpiente a Eva? No morirás. No morirás, sino Dios sabe bien que el día que coman del fruto de ese árbol, vuestros ojos serán abiertos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, Dios les escondió lo más importante de la historia. Dios les ocultó esta verdad para que ustedes se perdieran de lo mejor. ¿Qué dice la palabra? Que Eva vio el fruto de aquel árbol y vio que era bueno para comer. ¿Cómo Eva dijo que era bueno para comer si Dios le había dicho antes que la mataría? Pero ahora ella lo vio bueno. Y mientras más lo vio, más bueno lo vio, más agradable a sus ojos, hasta que no pudo evitar y tocarlo y comer de ese fruto. Esa es como Satanás obra. Vuelvo a explicártelo en esta forma. El enemigo comienza su ataque poniendo pensamientos sutiles en la mente. El proceso de meditar en esos pensamientos satánicos, la persona comienza a permitir neciamente que esos pensamientos tomen prioridad sobre su mente por encima del conocimiento de los pensamientos de Dios. El proceso de meditar en los pensamientos que el enemigo pone en tu mente lleva a la mente a crear imaginaciones o imágenes mentales que son pensamientos que se llevan a cabo y se desarrollan en el reino de nuestra mente. Una vez que esas imaginaciones son aceptadas por la persona, comienza la persona a practicar lo que antes solamente pensaba. Se constituye una fortaleza, se constituye tu convicción, se constituye en lo que realmente eres tú, porque tú eres de acuerdo a cómo tú piensas. Si tú piensas que tu matrimonio después de 5 años ya comienza a ir en bajada, así va a ser. Si tú piensas que realmente tú eres una persona que no vas a poder vencer nunca el temor, así vas a ser. Si tú piensas que eres una persona que nunca vas a ver el poder de Dios en acción en tu vida, así vas a ser. Siempre vas a tener miedo cuando enfrentas circunstancias adversas, porque eres la persona que piensa de ti mismo como alguien que nunca podrá vencer. Se te ha inculcado eso en la mente y ha venido a ser una fortaleza del enemigo. ¿Me explico esta mañana, iglesia? Eso es lo que provoca el temor en el ser humano. Por eso nos cuesta tanto confiar en Dios, sobre todo cuando hay situaciones adversas que enfrentar. Por eso es esta enseñanza, para que tú y yo aprendamos a confiar en Dios, aun cuando tengamos el peor reporte que nos han dado. Aun cuando tengamos el peor diagnóstico que nos han dado, aun cuando tengamos el peor panorama alrededor nuestro que nos han dado o que estamos experimentando, mi Dios puede cambiar el panorama. Mi Dios puede cambiar la situación. Mi Dios puede cambiar la circunstancia. Eso es algo que tenemos que cambiar aquí en la mente. Nuestra batalla está en nuestra mente. Por ahí nos enseñan que cuando tú tienes miedo a un perro, el perro percibe ese temor y te ataca más rápido. Yo no sé cómo lo hace, pero el perro percibe. No sé si huele, no sé qué pero hay un instinto que él detecta a la persona que le tiene miedo. De la misma manera, cuando el temor está en tu corazón, el enemigo te tiene en su mano. Él mismo ha puesto el temor en ti. A través de dardos que te ha lanzado, a través de palabras, a través de pensamientos, a través de circunstancias. Él te ha tirado los dardos y tú los has aceptado y Él ahora sabe que te tiene. Por eso es necesario entender este concepto, para en cuanto vemos que el temor nos está atacando, inmediatamente refutarlo. ¿Por qué? Porque si no lo refutamos, el temor nos domina. Y si el temor nos domina, el enemigo nos domina. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos entienden el concepto que estoy tratando de poner delante de ti? Pero Dios nos ha dado su palabra. Y su palabra, dice, es viva y eficaz.
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne tus pensamientos. La palabra de Dios nos descubre. La palabra de Dios entiende cuando tú estás temeroso. Yo estoy trayendo este mensaje a ti y yo estoy seguro que la palabra que te estoy hablando te ha descubierto esta mañana. Te ha descubierto como alguien que está temeroso. Que hay pensamientos en tu mente que están llenos de temor y que debes echarlos fuera. ¿Por qué? Porque esos pensamientos de una u otra manera te van a llevar a poner en práctica lo que piensas. El ser humano actúa en base a cómo piensa. Si tú piensas con temor, vas a actuar con temor. Hay gente que tiene miedo hasta salir a la calle y no sale porque piensan que les puede pasar algo si salen. Uno practica de acuerdo a lo que uno piensa. Es importante. David era un hombre que sabía lo que decía. Y David dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Ahora, ¿de dónde sacó David esa audacia? O sea, de su experiencia. Sí, si tú miras en Primera de Samuel, míralo allí en tu Biblia para entrar en la conclusión. Primera de Samuel, en el capítulo 17, se nos enseña allí cuando Goliat, el gigante, comenzó a desafiar al pueblo de Dios. Todo el mundo le tenía miedo. Goliat, un hombre de una altura asombrosa, con una experiencia militar tremenda, comenzó a vociferar. Y le dijo al rey Saúl, dame un hombre que luche contra mí. Si me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán mis esclavos. Y nadie se atrevía a enfrentar a Goliat. Ni el mismo Saúl se atrevía. Todo el mundo tenía miedo. Pero David llegó a traerle comida a sus hermanos que estaban en la guerra. Y él oyó las amenazas de este gigante. Y David dijo, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué ustedes no lo callan? Este incircunciso que se está atreviendo a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Los hermanos le dijeron, cállate muchacho, tú no sabes lo que estás diciendo. Pero sus palabras llegaron hasta los oídos del rey Saúl. Y Saúl quiso conocer a esta persona que dijo que él se atrevía a ir y pelear contra el gigante. Y mira en capítulo 17 de Primera de Samuel, versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, oye bien, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahora, en las palabras de David tú puedes ver cómo él pensaba. ¿Cuál era su convicción? ¿Cuál era su pensamiento? No hay miedo allí. Él dice, tu siervo era pastor de ovejas. Ahora tú puedes entender por qué él pudo escribir el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque él había sido pastor de ovejas y él defendía a sus ovejas, que no permitía que ninguna fiera del campo viniera y devorara sus ovejas. Y él comparó como él defendía a sus ovejas a como Dios defiende a sus ovejas. Y él dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo no tengo temor porque él está conmigo. Aleluya, aleluya. Ahora David expresa confianza plena en Dios. Y David le dice a Saúl, venía un león, venía un oso, fuera lo que fuera, tu siervo le echaba mano y lo destruía. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. En otras palabras, yo trataré a este gigante como traté al león y como traté al oso. No hay miedo en el corazón de David, hay confianza. Iglesia, tus palabras y mis palabras nos delatan. Tú puedes decir que tienes la fe más grande del mundo, pero cuando sigues hablando te descubres que tienes gran miedo. Tú
puedes decir una confesión victoriosa. Oh, yo sé que Cristo está conmigo. Yo no temeré, yo iré. Pero sigues hablando 5 minutos más. Y te descubres. Porque las palabras que siguen van a ser palabras que expresan miedo, no fe. Tú y yo necesitamos entrar en la forma de pensar de David. Aleluya. Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. En otro lugar dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, yo no temeré. Yo no temeré, aunque la tierra sea removida. Yo no temeré. Sí, hacer esa declaración, hacer esa confesión de fe y declararla y realmente decidir en tu corazón: yo no temeré. Yo voy a comenzar a pensar los pensamientos de Dios. Yo voy a comenzar a llenar mi mente con la palabra de Dios. Yo voy a derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios en mi mente. La batalla está en tu mente. La batalla no es el problema. La batalla está en tu mente. Si el enemigo sabe que tú tienes miedo, él te tiene en su mano. Pero si él sabe que tú confías en el Señor y tus palabras expresan lo que tú crees, él entonces es el que tiene miedo. La Biblia dice que debemos tener el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es tiempo de comenzar a creer lo que hablamos y hablar lo que creemos, más que hablar lo que sentimos. Que tus palabras sean tu convicción. Que tus palabras sean tu convicción. El enemigo trae problemas a tu vida para intimidarte. Pero cuando tú respondes en la palabra de Dios, el que sale intimidado es Él. Es tiempo de comenzar a ponernos encima y no debajo. Es tiempo de comenzar a tomar la autoridad y declarar: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo sé a quien yo he creído. Yo sé que Dios está conmigo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Cuando esa palabra sale de tu corazón con completa convicción, el enemigo tiene que soltarte. Tiene que soltarte. Él no puede atraparte cuando tú estás libre del temor. Y la única manera de estar libre del temor es lleno de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da confianza en Dios. Por eso es tan importante este tema. Por eso es tan importante este tema. La Biblia dice: Dios nos ha dado su armadura para que enfrentemos poderes y principados satánicos victoriosamente. Y parte de esa armadura es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La palabra hablada de Dios. Tú y yo necesitamos aprender a hablar la palabra con autoridad. Decirle al enemigo: ¿sabes qué? Confío en Dios. La palabra dice esto y esto y esto. Te vas de mi casa en el nombre de Jesús. Quita tu mano de mi matrimonio en el nombre de Jesús. Y aunque la gente se llene de miedo, y tú oyes las noticias y todo es temor y todo es miedo, y que un violador acá, y que un pandillero entró acá y robó, y que mataron a 3 acá, y que el avión se cayó. Decir: no, el Señor está conmigo. Hay ángeles alrededor de mí. Hay un batallón de ángeles alrededor de mí. Más son los que están conmigo que los que están con ellos. Mi casa es casa de Dios. Mi casa es hogar que Dios me ha dado. Mi casa es un lugar donde la presencia de Dios está. El enemigo no puede cruzar la barrera de protección que Dios ha puesto para mí, porque yo confío en Él. Yo no temeré. Yo no temeré. Yo no temeré, porque yo confío en el Señor. No porque soy un superhombre, confío en el Señor. No es pecado y no es nada difícil que te suceda, que te dé miedo una situación adversa. El rey Josafat experimentó esto cuando 3 ejércitos poderosos, más poderosos que él, lo trataron amenazándolo para venir a destruirlo. La Biblia dice: él tuvo miedo, pero inmediatamente él reaccionó y él convocó ayuno y oración a su pueblo.
Y empezaron a orar, y empezaron a clamar a Dios, y empezaron a declarar la palabra de Dios. Señor, tú nos diste esta tierra. Tú diste esta tierra a Abraham y a su descendencia. Y nosotros somos la descendencia de Abraham. Esta es la tierra que tú nos diste. Y estos enemigos vienen a destruirnos y a echarnos fuera de acá. Señor, levantamos los ojos a ti, porque de ti viene nuestra ayuda. El temor se fue. La confianza en Dios vino cuando ellos clamaron. Y un profeta levantó Dios y le habló y le dijo: Josafat, así dice el Señor, ustedes no tendrán que pelear. El Señor peleará por ustedes. Ustedes estarán tranquilos. Aleluya, aleluya. Josafat creyó eso y al otro día fueron al lugar de batalla. La Biblia dice: cuando llegaron al lugar de batalla, todos los enemigos se habían peleado unos con otros y estaban muertos ya. Él no tuvo que pelear. Dios peleó por ellos, conforme Él dijo. Pero ¿cómo pasó esto? Cuando Dios, por favor, esos teléfonos apáguenlo. Por favor, por favor. Pónganse de pie, vamos a terminar. Cuando tú y yo aprendemos a valorar esta palabra por encima de todo lo demás, aprenderemos a caminar victoriosamente. Por lo contrario, todo será un cuento. Demasiadas veces los cristianos vienen a jugar a la iglesia, a cumplir con Dios, porque es el domingo, es el día del Señor, a venir, oír un sermón. Yo no predico sermones, se lo he dicho muchas veces. Yo enseño la palabra. Enseño la palabra que te puede cambiar la vida. Amén. Amén. Yo no vengo a entretener a nadie ni a cumplir con mi profesión. Bueno, para esto te pagan, pastor. No, 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 no. Yo vengo porque Dios ha puesto en mí un llamado a enseñar esta palabra que te puede cambiar la vida. Por eso es tan importante que prestemos atención. Y esta es una de las enseñanzas más difíciles de aprender, porque el mundo en el cual vivimos es difícil. Y no faltan las oportunidades para llenarte de miedo, de ansiedad, de pánico. Pero si el Señor dice que puedes vencer, puedes. Si el Señor le dijo a Pedro: ven sobre las aguas, es porque Pedro podía. En el momento que la palabra fue hablada, la palabra transmitió poder a Pedro. Esta palabra te transmite poder a ti para caminar victorioso sobre el temor. Si tú no la recibes, es tu problema. Te quedarás en el mismo lugar, lleno de miedo, y tu vida será un desastre. El enemigo te golpeará por todos lados y tú simplemente dirás: bueno, en este mundo se sufre. No, en este mundo se sufre por Cristo, no por necio. Por Cristo, no por desobediente. Desafortunadamente hay muchos cristianos que sufren por desobedientes. No por Cristo, por desobedientes. Porque por aquí les entra y por aquí les sale. Porque no toman la palabra como que es palabra de Dios. Y Dios no te fuerza, no obliga a nadie a creer nada. Pero Dios sí dice: si lo puedes creer, para el que cree todo es posible. Aleluya. 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 Repite conmigo y dile: Señor, gracias, porque tu palabra me libera. Tu palabra me transforma. Tu palabra, Señor, llena mi vida con confianza y fe y echa fuera todo temor. Tu palabra me enseña a amarte a ti, a considerar cuán grande es tu amor para conmigo. Y tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor.
Gracias, Señor, porque soy libre de temor por el conocimiento de tu palabra. Ayúdame, enséñame a caminar diariamente practicando estos principios para tu gloria, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.